Parlamento abierto. Ya me dijeron que cuesta como 2.500 más 6 dólares. Ya no lo Dejamos unos 30 o 20 minutos de preguntas y respuestas. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Son las 19:01 del viernes 11 de septiembre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos 3 componentes en nuestro informe. El primero es el informe técnico diario. El segundo es el semáforo COVID. Hoy toca presentar las evaluaciones del semáforo COVID, o las estimaciones más correctamente llamadas, estimaciones de riesgo COVID para la semana 38 que iniciará el próximo domingo, y este semáforo que se presentará empieza a operar a partir del próximo lunes, el lunes 14 de septiembre. Tiene como vigencia 15 días. Estos 2 componentes los presentará el doctor Ricardo Cortés Alcalá. Y tenemos a un invitado que consideramos muy especial, que es nuestro compañero y amigo, colega subsecretario, el doctor Ernesto Acevedo Fernández, quien es subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad en la Secretaría de Economía. Y hoy viene a compartirnos varias ideas de un tema que hemos estado comentando y que es de enorme interés para el país. Y es nada menos que los etiquetados claros, los etiquetados de advertencia de los productos industrializados que son de consumo directo por los humanos, como alimentos. Y el doctor Ernesto Acevedo tiene a su cargo la Dirección General de Normas, que es la entidad precisamente que, junto con la COFEPRIS, auspician o son quienes tienen como responsabilidad la norma oficial mexicana 051 sobre el etiquetado frontal de los alimentos. Y en el trabajo con el doctor Acevedo hemos encontrado una enorme cantidad de confluencia en prácticamente todos los temas, dados sus conocimientos, su experiencia y su visión estratégica, su visión de Estado sobre los distintos aspectos de la economía y la importancia de la salud en la economía. Entonces, hoy precisamente viene a compartirnos esta perspectiva, la perspectiva económica sobre la salud, o dicho de otra manera, la importancia que tiene la salud también para la economía del país. Y encontramos en el caso de la epidemia de obesidad y en general las enfermedades crónicas, ilustrativos ejemplos de la importancia estratégica de conservar y promover la salud de la población. El doctor Acevedo organizó en enero de 2020, al inicio del año, y poco antes del inicio de la epidemia de COVID, un seminario en el que tuvimos como participante principal al doctor Gurría, quien es el presidente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y que venía a México para presentar el segundo libro que esta organización, la OCDE, ha publicado sobre la obesidad y el impacto económico de la obesidad. Segundo libro, en 10 años, la OCDE ha estado insistiendo en la importancia económica, importancia desde luego desfavorable, el enorme impacto que tiene la obesidad en la salud, el daño que causa a la salud, el daño que causa a la vida, pero además el daño que causa a la economía. Y la obesidad y en general las enfermedades no transmisibles son, además de la
mitad de la mortalidad en México desde hace más de 15 años son un componente que ha retrasado el desarrollo económico del país. Y esto es lo que nos explicará un experto que es nada menos que el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Muchas gracias. Le vamos a dar entonces la palabra al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, y enseguida el doctor Acevedo nos hará su exposición. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muy buenas tardes, tengan todas y todos aquí en el Salón Tesorería Palacio Nacional y en sus casas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en la conferencia de prensa número 196, en el día 104 de la nueva normalidad. Hay que recordar qué significa la nueva normalidad. No es el desconfinamiento, no es antes estábamos encerrados y ahora nos vamos a salir todos a la calle. No, esa es una percepción errónea. La nueva normalidad es un nuevo periodo en el que cada estado tiene una estimación específica de su riesgo epidémico que sirve para que las personas que viven en dicho estado puedan tomar decisiones al momento en que se pueda ir abriendo la actividad social y económica. Entonces no es un desconfinamiento, es una estimación local. Por eso cada uno de estos días viene acompañado de un semáforo que estamos viendo ahí, ¿sí? Y siempre acompañado de las medidas básicas de prevención que hemos revisado y aprendido a lo largo de estas 196 conferencias vespertinas y que su sana distancia nos ha mostrado. La siguiente, por favor. Esta es la curva epidémica actual por semana epidemiológica hasta la semana número 35, que es la que se considera que tiene los datos más consistentes a la fecha. Podemos observar cómo después de un descenso franco a partir de la semana 29, 30, 31 y en la 32, hay un incremento en la actividad. Sin embargo, la positividad sigue yendo hacia abajo. Esas nos parecen que son noticias alentadoras, porque si la positividad sigue bajando, el número de casos sospechosos, aunque aumente, el número de casos confirmados y la velocidad de contagio se sigue manteniendo. Y esto también es un hallazgo habitual, es un hallazgo normal, dado que han ido transitando diferentes estados de la República de riesgos epidémicos, del riesgo máximo al riesgo alto, al riesgo moderado, y esto naturalmente hace que las personas convivan más en el entorno, en el ambiente laboral y social, y que pueda derivar esto en un incremento en el número de casos, en lo que la gente se acostumbra a esta nueva normalidad, salir siempre con mucho cuidado, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente. Al día de hoy tenemos un total de 658.299 personas que han sido confirmadas con una prueba de laboratorio al virus SARS-CoV-2, de un total de, pues básicamente, 1,5 millones de personas que en este país se han estudiado. La positividad para esta semana está en 41%. Tenemos un total de 750,000 personas que han resultado negativas a la prueba, un total de 87,000 personas que la muestra no va a tener un resultado específico o que se han diagnosticado como sospechosos en las últimas semanas y que probablemente están esperando que su resultado de laboratorio, que su muestra de laboratorio se esté procesando, se procese, o que el resultado en realidad sea reportado en las plataformas digitales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 70,183 personas que lamentablemente han perdido la vida y se ha diagnosticado con una prueba positiva al virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. En estas curvas epidémicas también lo que estamos viendo son los casos estimados que han reducido un 7%. Hay un total de 600,000
692,000, ay Dios mío, disculpen, 692,732 personas, casos estimados, pero lo importante es el número que está en verde, 41,000 personas que representan el 6% del total de casos estimados, es la epidemia activa. Son las personas que actualmente tienen signos y síntomas que están registradas en nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y esto representa, como ya lo dije, el 6% del total de la epidemia. El número de defunciones estimadas va reduciendo, es una curva que va para abajo, y tenemos una estimación de 71,885 personas que desafortunadamente han perdido la vida, pero también afortunadamente un total de 463,764 personas que se tiene ya en el estatus como personas recuperadas. Agradecemos profundamente al personal de salud, personales profesionales de la medicina, de la enfermería, técnicos en laboratorio, especialistas, químicos que trabajan en los laboratorios estatales de salud pública, en el INDRE, y al personal también operativo que no está en hospital, pero que está en las direcciones de epidemiología, de promoción de la salud en todos los estados de la República y a nivel federal, porque gracias a todo ese esfuerzo es que hay también tantas personas recuperadas. Sobre la ocupación hospitalaria, seguimos con números alentadores de un total de 31,248 camas que siguen disponibles, camas de ocupación general que pueden ser utilizadas por personas que presentan una infección respiratoria aguda grave, pero que no requieren de un ventilador mecánico. Tenemos disponibles 21,129 camas que representan el 68% del total. Los estados que tienen mayor ocupación son Colima, Nuevo León, Nayarit y la Ciudad de México, y el estado de Hidalgo, de los cuales solamente Colima y Nayarit y Nuevo León tienen una ocupación superior al 50%. De cualquier forma, tienen disponibilidades de 43 y 45% respectivamente, que están ampliamente dotadas de camas generales, dado que lo que ya hemos comentado en muchas ocasiones es el 70% de ocupación lo que se estima o lo que se prevé como una potencial sobrecarga del servicio. Sobre las camas con ventilador, tenemos un total de 1,770 camas, de las cuales están disponibles 73% de ellas, un total de 7,834 camas con ventilador y personal especializado para la atención y cuidados críticos de personas que presenten infección respiratoria aguda grave. Aguascalientes, Nuevo León, la Ciudad de México y Colima son quienes tienen una mayor ocupación. Sin embargo, como pueden ver, ninguno de ellos sobrepasa el 50% de ocupación de camas para cuidados críticos y con un ventilador mecánico. Sobre el semáforo de riesgo epidémico, la estimación del riesgo epidémico local por estado, vamos a recordar rápidamente los indicadores, los 10 indicadores que conforman esta estimación del riesgo, de los cuales hay indicadores de síndrome COVID. El primero es el número de reproducción efectiva de la COVID-19, el segundo es la tasa de incidencia de casos estimados activos por 100,000 habitantes, el porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2 y la tendencia de casos de síndrome COVID por 100,000 habitantes. Sobre los indicadores de hospitalización, tenemos la tasa de casos hospitalizados por 100,000 habitantes, el porcentaje de ocupación tanto de las camas generales como de las camas para cuidados críticos con ventilador y la tendencia de casos hospitalizados por 100,000 habitantes. Y finalmente, indicadores sobre la mortalidad, sobre defunciones, tasa de mortalidad por 100,000 habitantes y la tendencia de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda grave por 100,000 habitantes. Los rangos hay que recordarlos, esto es una forma de medir el riesgo epidémico poblacional. El riesgo máximo va de 32 a 40,
se estima como un riesgo alto de 16 a 31. Este es el riesgo con una mayor amplitud en el rango para tener una seguridad de que los estados y las personas tienen suficiente rango, un amortiguador importante para tomar decisiones y disminuir el riesgo antes de que llegue al riesgo máximo, el riesgo moderado de 9 a 15 y el riesgo bajo o el menor riesgo, que no significa cero riesgo, lo recordamos de nuevo, es de 0 a 8 puntos y es el semáforo verde. Sobre los resultados por estado, aquí están los números por indicador, por estado. Está más pequeño ahora porque antes eran 4 indicadores, ahora son 10, pero esta información está y estará disponible para todos ustedes para que lo revisen. Y finalmente vamos a ver el mapa. Rojos, riesgo máximo. No hay ningún estado en riesgo máximo. El último estado que había quedado en semáforo rojo había sido el estado de Colima y ahora ya no está en riesgo máximo. Riesgo alto, tenemos todos estos estados: Baja California, Baja Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit. En general el país, digamos, está pintado de naranja. Hay algunos estados, específicamente Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, que llegaron a 16. Hubo un ligero incremento en el riesgo, un ligero incremento en los indicadores del semáforo. Nos da, digamos, gusto saber que el semáforo es lo suficientemente sensible para detectar pequeños movimientos en el riesgo epidémico y han subido al 16. Suben al riesgo naranja, pero en el límite. Ya es trabajo y hemos estado trabajando con los gobiernos estatales para que todos entendamos lo que esto significa y cómo ellos, como titulares de los gobiernos estatales, toman decisiones dentro de sus estados para hablar con la sociedad directamente y decirles: estamos en un leve incremento en el riesgo y hay que regresar a cuidarnos un poco más, y hablar también con las personas empresarias para tomar decisiones si es que hubiera necesidad de un ajuste sobre las actividades sociales y económicas en estos estados que cruzaron el umbral del amarillo al naranja en esta ocasión. Y finalmente, el riesgo medio, tenemos a Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Morelos y Tlaxcala, en donde tienen un riesgo ahora alto, y las autoridades sanitarias locales, es decir, las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas, toman decisiones sobre cómo ir llevando las actividades sociales y económicas en sus estados. Recordemos que este semáforo se presenta hoy, viernes 11 de septiembre, pero comienza su vigencia el próximo lunes 14 de septiembre y tiene una vigencia de 2 semanas, aunque la estimación de los riesgos se realiza cada semana y se comunica a los estados cada semana. En caso de que hubiera un incremento inusitado en el riesgo en alguno de los estados, hablamos directamente con el equipo de salud y el equipo que el titular o la titular del gobierno del estado defina, para poder trabajar en conjunto y apoyarles en lo que requieran para continuar en la disminución del riesgo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer de acuerdo al riesgo epidémico de mi estado? Atender las indicaciones del estado y municipio. Recuerden, somos 3 órdenes de gobierno que trabajamos en conjunto y en favor de la salud pública de todas las personas, y que estos gobiernos locales y estatales y municipales tienen el mejor conocimiento local de cómo se mueve su población para poder tomar decisiones de acuerdo al riesgo que se les haya estimado. Personalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el control, la mitigación de la epidemia está literalmente en nuestras manos. Nuestras manos, que debemos de lavarlas frecuentemente, nuestras manos que sirven para generar
la etiqueta respiratoria, nuestras manos que sirven para colocarnos correctamente el cubreboca, como el doctor Ernesto Acevedo, cubriendo nariz y boca por completo. Para eso nos sirven nuestras manos. Y nuestras manos finalmente también nos sirven para mantener sana distancia. Recuerden que esta distancia, si no nos tocamos con quien está a un lado, tenemos al menos ese 1,5 metros de distancia que hay para tener una protección. Sin embargo, mientras el riesgo sea más alto, la distancia debe ser mayor. Y cuando el riesgo es máximo, por eso refugio, cuando el riesgo máximo es quedarnos en casa, estar lo más alejados posible físicamente. Susana Distancia también nos sigue recordando: si tienes síntomas respiratorios y perteneces a un grupo de mayor riesgo para presentar complicaciones de COVID, hay que recibir atención médica inmediata. Hay que recordar los signos de alerta para quienes empiezan a presentar algún cuadro que pueda ser compatible con coronavirus: la falta de aire, el dolor en el pecho, la saturación menor al 93% de oxígeno si es que tienen un oxímetro de pulso en casa, la fiebre persistente, la somnolencia, la desorientación. Todos esos son signos y síntomas de falta de oxígeno en nuestra sangre y hay que acudir urgentemente a recibir atención hospitalaria. Si tienes una emergencia, marca al 911 para que te ayuden. Y finalmente, Susana dice: si eres sospechoso o te diagnostican con COVID, avisa a todos tus contactos de los 2 días antes de haber empezado a presentar los síntomas. Esto servirá para que sus familiares y amistades estén al pendiente de su salud. Si soy contacto de un caso sospechoso, es importante saberlo para que yo esté al pendiente de mi salud y si desarrollo, mantenerme aislado al momento de que una persona me avisa que soy un contacto de sospechoso o confirmado, aislarme y vigilar mi salud durante 14 días. Porque, como dice Susana, si te cuidas tú, nos cuidas a todas las personas. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Informe técnico y semáforo de riesgo COVID que inicia operaciones el próximo lunes 14 de septiembre. A continuación, le pedimos atentamente a nuestro colega Ernesto Acevedo si nos puede comentar sobre el otro importante tema. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Antes de empezar, quiero hacerle un agradecimiento al subsecretario Hugo López-Gatell por esta invitación a estar esta tarde con todas y todos ustedes para comentar brevemente, pero con puntos medulares, sobre las consideraciones económicas más relevantes de la norma oficial 051. También, por supuesto, quiero agradecer de antemano a los medios de comunicación que nos permiten difundir esta norma oficial mexicana, que es de gran trascendencia no solo para la salud de los mexicanos, sino también es de gran trascendencia para la economía nacional. Sin duda, existe un vínculo inexorable entre la salud y la economía. En algunas ocasiones se puede pensar que los objetivos económicos, los objetivos comerciales se contraponen con los objetivos sanitarios y de salud. Pero si uno revisa la historia económica, la historia médica, la historia de la humanidad, podrá con relativa facilidad encontrar que la salud y la economía van de la mano. Y además de que van de la mano, representan 2 pilares fundamentales para el desarrollo económico y para el bienestar social. De hecho, no se podría explicar el bienestar social si no hubiese salud, y tampoco se podría explicar si no hubiese desarrollo económico. Y precisamente en la NOM 051, que como ustedes saben, se refiere al etiquetado frontal de advertencia de alimentos
y bebidas no alcohólicas preenvasados. En esa norma precisamente confluyen estos dos elementos, la parte sanitaria y la parte comercial. Y creo que por eso resulta tan relevante explicar la norma considerando ambos elementos, porque su ejecución, su mandato, lo que vigila y de alguna manera lo que tutela, tiene esos dos componentes, la parte sanitaria y la parte económica. Y aquí, como dice el subsecretario Gatell, quiero hacer un reconocimiento no solamente a la conducción de la secretaria Graciela Márquez Colín, sino también a los esfuerzos puntuales del director general de normas, Alfonso Guatirrojo, y por supuesto del comisionado federal de COFEPRIS, el doctor José Novelo, quienes fueron actores importantísimos para llegar a tener la primera norma oficial mexicana de esta administración. Creo que también vale la pena recordar que es una norma de gran trascendencia, no solamente porque es la primera de esta administración, sino es una norma que tuvo una participación amplia, democrática, donde hubo diversas reuniones de los grupos de trabajo en donde la industria, la academia, funcionarios públicos, sin duda la sociedad civil, los consumidores, pudieron expresarse y creo que logramos tener la mejor norma dadas las restricciones inherentes a los procesos de normalización. También quiero decirles que en general, desde el punto de vista económico, uno puede concebir el funcionamiento de la economía, de los mercados, como un funcionamiento óptimo. Pero hay algunas ocasiones, no son pocas, pero son algunas ocasiones, en que los mercados tienen alguna falla, en que las empresas tienen algún comportamiento que afecta a los demás, e incluso el propio comportamiento de los consumidores puede tener una afectación pública. Y en este sentido, la NOM 051 primero quiere velar por los intereses de los consumidores. Y esa tutela es por los derechos de los consumidores a la información comercial, a la información que deben tener para saber qué contienen los productos que consumen y también al mismo tiempo advertir sobre las consecuencias negativas de un consumo excesivo de esos productos. Y esa falla del mercado se quiere resolver con esta norma oficial mexicana 051. Así es que confluyen estos elementos y ¿qué es lo que necesitamos tutelar? ¿Qué es lo que necesitamos proteger? La información de los consumidores para que el consumidor de manera libre decida qué consumir, pero con una advertencia de la autoridad sobre los efectos negativos que podría tener un consumo excesivo de ciertos productos. Déjenme hacer un símil, una analogía que desarrollamos durante los grupos de trabajo para que todos podamos entender la obligación de la autoridad. Y la obligación de la autoridad va en un sentido de advertencia. Y permítanme usar este símil, este ejemplo, que quizás sirva para entender lo que está detrás de la NOM 051. Si ustedes van en una carretera, en alguna noche lluviosa, probablemente se enfrenten con alguna curva, y si la autoridad
no les advirtió que esa curva era peligrosa, quizás lamentablemente sufrirán un accidente. Y ahí el conductor que sufrió el accidente demandaría a la autoridad por no haberle advertido. Y en esta ocasión, en términos del consumo de ciertos productos, de ciertos alimentos, de ciertas bebidas no alcohólicas preenvasadas, la autoridad no puede ser omisa. La autoridad debe advertir para que el consumidor sepa, y en este caso, precisamente el consumidor de una manera clara, de una manera simple y sencilla, sabrá cuando alguno de esos productos contenga en exceso azúcar, sodio, sal, grasas o calorías. Y además de estos elementos que llamamos nutrientes críticos, cuando existen en exceso pueden causar daños a la salud, necesitamos también señalar cuando estos productos contienen edulcorantes o cafeína, ninguno de los cuales está recomendado para la niñez y, en el caso de la cafeína, incluso debe evitarse. Entonces, esta norma tiene esos elementos y ustedes ya podrán observar en distintos establecimientos comerciales octágonos negros advirtiendo con claridad el exceso de nutrientes críticos y leyendas precautorias en caso de que contengan cafeína o edulcorantes. Ese es el contexto general. Ahora déjenme pasar, como lo señalaba el subsecretario Gatell, a los términos económicos. Y aquí, en efecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, tuvo bien venir a presentar los resultados de un estudio, y esos resultados los presentó el doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y algo que llamaba la atención y que lamentablemente fueron resultados muy malos, es que el costo de la obesidad en México, entre efectos directos de atención sanitaria y efectos indirectos que tienen que ver con el impacto negativo en la productividad de las personas y en la competitividad del país, nos refiere un costo, un impacto negativo de 5.3% del PIB. Y ese costo seguirá así durante los próximos 20 años si no tenemos acciones contundentes para frenar la epidemia de obesidad. Y aquí el subsecretario Gatell no me dejará mentir, porque en 2016, en noviembre de 2016, hace 4 años, el gobierno federal en aquel entonces hizo una declaratoria por una emergencia epidemiológica. Y en esa declaratoria se hacía un llamado para que todas las dependencias federales y todos las autoridades de los 3 niveles de gobierno tuvieran acciones para prevenir, controlar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Hace 4 años, y no fue sino hasta agosto del año pasado que esta administración tomó con muchísima seriedad los trabajos encaminados a tener un nuevo etiquetado con un sistema frontal de advertencia. Pero también me gustaría decirles que la norma oficial mexicana 051, además de la parte sanitaria, de los octágonos negros y las leyendas, contendrá información comercial que también protege otra parte de los derechos de los consumidores. Nos referimos a productos que son imitación y que el propio consumidor no sabe que ese producto es una imitación.
o incluso en algunas ocasiones que el consumidor puede pensar que adquiere cierto producto y no está adquiriendo ese producto. Coloquialmente los mexicanos decimos que no debemos comprar gato por liebre. Y aquí precisamente la parte informativa de la norma es para que el consumidor sepa cuando compra gato o cuando compra liebre. Y el consumidor tiene toda la libertad para consumir cualquiera de los dos, pero tiene que tener certeza sobre lo que compra y sobre todo las autoridades debemos evitar que al consumidor se le engañe. Solo para dejarles una reflexión adicional sobre la NOM 051. Creo que estamos ante una norma que va a ser trascendental para la vida de los mexicanos en términos de salud y en términos económicos. Y el éxito de esa norma recae en el compromiso de la industria. Yo estoy convencido que las empresas, la industria, sabe que es un actor clave para que esta norma tenga éxito. Pero también los consumidores somos corresponsables. Debemos usar la norma apropiadamente para que efectivamente tenga el efecto que deseamos. Y también las autoridades debemos saber cómo conducirnos para que esta norma, repito, sea exitosa. En términos de la industria, lo que es fundamental es que tengan un periodo suficiente de tiempo, y de hecho la norma establece periodos largos, para que puedan reformular sus productos, para que de manera gradual ofrezcan productos cada vez más sanos, y son los productos que la sociedad mexicana está demandando. Confío en que esta norma será todo un éxito, pero creo que también no debemos generar falsas expectativas. La norma oficial mexicana 051 no va a resolver por sí sola la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Se necesitan acciones complementarias. Y en esto también el gobierno federal debe seguir avanzando. Muchas gracias, subsecretario. Al contrario, muchas gracias, Ernesto. Como decíamos al inicio, el trabajo conjunto de las instituciones de gobierno nos ha permitido avanzar de manera muy rápida desde el 14 de febrero de 2019, cuando se estableció el grupo, lo que hoy conocemos como el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Y fue precisamente el subsecretario Acevedo Fernández quien planteó la C de GISAMAC, en el sentido de que las aspiraciones de transformación en el campo de la salud, en el campo de la alimentación, en el campo del medio ambiente, podrían redundar en una perspectiva muy alentadora de mayor competitividad en términos económicos para México. Y hemos hecho esta confluencia en prácticamente todos los temas, y la contribución de la secretaria Graciela Márquez y del subsecretario Ernesto Acevedo en orientar el conjunto de las políticas públicas de salud, alimentación y medio ambiente, también con una perspectiva de competitividad, ha sido muy, muy productivo. Como ya se señala y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, en voz de los distintos colegas que participan en GISAMAC, se trata de un mapa integral de políticas públicas para la prevención, primariamente de los trastornos nutricionales, el más importante en México, la obesidad y el sobrepeso, que afectan a 3/4 partes de la población, ¿sí? 3/4 partes de la población de México padecen sobrepeso u obesidad. Y somos el primer país en obesidad y sobrepeso infantiles. 35% de las personas menores de 17 años tienen sobrepeso o bien tienen obesidad,
con las consecuencias que tiene sobre un conjunto muy amplio de enfermedades crónicas de alta letalidad, como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad cerebro- y cardiovasculares, múltiples cánceres, la enfermedad hepática crónica, 2/3 de ella asociados con los trastornos nutricionales, y que ocupan las primeras 5 causas de muerte general en México y que representan más de 350,000 muertes por año. Ese es el impacto de estas enfermedades asociadas con una mala alimentación. Y en ese sentido tenemos la gran expectativa, como ya lo señalaba el subsecretario Ernesto Acevedo, de que cada una de las piezas de esta política pública sea acompañada por la sociedad, concretamente la norma oficial mexicana 051, que establece el etiquetado frontal de los productos no alcohólicos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Es un instrumento para las personas, para esta decisión informada de manera clara, para que las personas puedan resolver literalmente en 2 a 3 segundos si un producto que tienen a la vista es o no alto en estos 4 componentes: sal, azúcar, grasas y calorías, y que eso les permita identificar que entre más sellos tenga un producto, entre más octágonos negros que dicen alto en, quiere decir que es un producto menos saludable. Si además tiene los 2 cintillos, el de edulcorantes y el de cafeína, no debe usarse en niños porque puede ser perjudicial para la salud de los niños y niñas. Y en eso se resume, este etiquetado es tan sencillo, tan directamente observable, pero detrás de sí tiene una extensa base de información científica que se ha ido creando en el mundo entero y en México destacadamente a lo largo de los últimos 10 o 12 años. Por cierto, aprovechamos siempre para agradecer al Instituto Nacional de Salud Pública, en particular al doctor Juan Rivera, su director general, y al doctor Simón Barquera, que han dedicado una parte muy sustantiva de su trabajo como investigadores al desarrollo de estas propuestas de política pública. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto siempre tenerte aquí. Vamos a abrir con Daniel Blancas, que ayer se quedó pendiente. Nos seguimos con Liliana Noble, de Pulso Saludable, con Arturo Contreras, de Pie de Página, Juan Carlos Machorro, también de AN. Vamos empezando, por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de escuchar este tema, porque mi pregunta pues va muy relacionada con este tema. A raíz de lo que se ha comentado aquí del observatorio que se creó el sexenio pasado o como supuestamente se dijo, unidad controladora o monitora de enfermedades como el sobrepeso, la diabetes, yo me puse un poco a jalar la hebra de este observatorio. Este observatorio se le dio en operación a la Universidad Autónoma de Nuevo León, justo en la época en la que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación detectan las principales anomalías ligadas o relacionadas con la estafa maestra en esta universidad. Bueno, a raíz de esta situación fui jalando la hebra, como decimos los periodistas, y me encontré muchas anomalías. Encontré que este observatorio de enfermedades crónicas, el OMENT, era utilizado como un membrete para erosionar los recursos que el gobierno federal brindaba o transfería a los estados. Durante este periodo en el que estuvo operando el OMENT, el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública, AFASPE, tuvo un manejo de recursos de 174,000 millones de pesos. El otro fondo importante, vital en esta estructura, el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud, 341,366 millones de pesos. Lo que yo fui encontrando, revisando informes sobre avances de indicadores, algunos reportes financieros y algunos otros informes de cuentas públicas, pues que este membrete, este observatorio, era utilizado por los estados para hacer compras anómalas,
para brindar contratos sin evidencia de su ejecución y otras anomalías. Era utilizada como una caja chica a expensas del observatorio. Encontré incluso que en algunos estados reportaban que este dinero se gastaba en vibradores auditivos, en hojas para hacer cuestionarios, en expedientes electrónicos que estoy casi seguro que no tuvieron mayor incidencia en el tratamiento y en el control de estas enfermedades. Había durante los 3 años, porque el OMEN empezó a funcionar el 25 de agosto de 2015, o al menos ese día fue su lanzamiento público, se puso dentro de los indicadores uno que decía implementación del OMEN. Bueno, uno pudiera pensar que al principio, pues, implementar el OMEN pudiera requerir de algunos recursos, pues sucede que ese indicador jamás se cambió. Ese indicador se mantuvo hasta el 1 de diciembre de 2018, ya cuando el OMEN tenía más de 3 años. Entonces, con este panorama, subsecretario, mis preguntas son: ¿qué plan tiene el gobierno para reducir el margen de discrecionalidad en estados sobre el manejo de recursos federales transferidos mediante estos acuerdos y fondos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué llamado hace a los estados para que no se sigan derrochando recursos públicos justificados en un organismo fantasma? Y le explico por qué. Ustedes aquí han dicho que el 1 de diciembre de 2018 quedó diluido el observatorio. Pues déjeme decirle que yo he revisado las cuentas públicas y los informes financieros de los estados de 2019 y 2020, y tanto el año pasado como ahora, los estados siguen justificando el derroche de recursos con la existencia del observatorio cuando ya no existe. Le dejo estas preguntas sobre la mesa, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. El trabajo que usted ha hecho me parece muy útil, además de bien hecho. Esta semana en el periódico Crónica, en la primera plana, aparece un reportaje que hace Daniel Blancas sobre este observatorio. Recomiendo leerlo, es un trabajo muy cuidado, muy estructurado, le felicito por este trabajo. Nos ayuda porque identifica actores institucionales y mecanismos y procesos que tienen riesgo de ser mal utilizados. Primero quisiera aclarar y por supuesto actuar en consecuencia para cerrar esas brechas o esos espacios a la malversación o al uso discrecional de los recursos públicos. Quisiera aclarar, el OMENT como tal, o las siglas quieren decir Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, fue un instrumento en la forma de un grupo colegiado, un cuerpo colegiado, un grupo de trabajo que representaría distintas perspectivas o distintas organizaciones de la sociedad. Característicamente este observatorio tenía en su composición más del 60% de representantes de la industria alimentaria, de manera directa o a través de cámaras y asociaciones empresariales de la industria alimentaria. Entonces, ¿quién decidía durante de 2015 a 2018 sobre las políticas públicas relacionadas con la prevención de una mala alimentación? Eran los actores de la industria alimentaria y destacadamente corporaciones de importante participación en la epidemia de obesidad y en el mercado de los productos industrializados, ultraprocesados y procesados, sobre todo los líquidos. Y es posible que en eso también estriba la relación hacia Monterrey y hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este observatorio quedó disuelto, sencillamente el acuerdo que lo constituía tenía vigencia hasta el final del sexenio pasado y no teníamos ningún interés en mantenerlo, renovarlo, reactivarlo o utilizarlo, porque sabíamos perfectamente desde antes de la entrada de este gobierno que este había sido un instrumento de distracción, de retardo en la implantación de políticas públicas científicas, como las que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las que siguen muchos otros países que han tenido éxito en el control y la prevención de la enfermedad crónica. El acuerdo al que usted se refiere no tiene que ver o no hay una relación directa con el OMENT.
esto se llama el AFASPE, son las siglas de Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados. Este es un contrato, es un instrumento de acuerdo de ejecución de los recursos públicos para la salud pública en los estados. Fue creado en 2009 y ayudó muchísimo y ha ayudado muchísimo para dar certidumbre y transparencia a la fiscalización de los recursos. Es un contrato que se firma todos los años y cuando existía el Seguro Popular se involucraba el contrato hacia el Seguro Popular para que los recursos para los programas de salud pública fueran identificados con claridad en sus metas, sus objetivos, sus metas, las intervenciones y el gasto y los mecanismos de comprobación del gasto. Este sigue vigente, considero que ha sido un buen instrumento en sus 10 años de uso, pero ahora que ya no existe el Seguro Popular, estamos revisando cuál es el mejor modo de incorporar la relación que hoy tiene el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, con las entidades federativas, y aquí está la respuesta a la pregunta. Justamente en esa revisión vamos a buscar que los mecanismos de transferencia de recursos sean mucho más estrictos, mucho más rigurosos de lo que fueron en el pasado y nos permitan que se use el dinero específicamente para lo que está contemplado y no para otros gastos, a veces accesorios o suntuarios que no tienen que ver con las acciones de salud pública. Yo me encontré, por ejemplo, que mucho de este dinero que se manejaba con estos fondos, con estos acuerdos, efectivamente, bueno, tenían su vía legal, pero aquí lo que encontré yo es que los estados argumentaban gastos o justificaban gastos relacionados con el OMED con recursos de estos acuerdos o de estos convenios. Incluso encontré varios contratos que se firmaron un día antes, el mismo día o un día después de que el nuevo gobierno entró, un poco tratando de decir, pues hay que gastarnos en el OMENT mientras el nuevo gobierno se establece y mientras tanto pues era un derroche en perjuicio de las finanzas públicas y de la gente, ¿no? Así es. Todo esto, afortunadamente, el propio mecanismo AFASPE, el propio acuerdo, tiene sus reglas de fiscalización, está disponible en tiempo real, se publica en Internet, en distintas páginas institucionales, en tiempo real es revisado por la Auditoría Superior de la Federación o está disponible a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización de los congresos estatales, a la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control de la Secretaría de Salud y de la Comisaria para el sector salud. Y generalmente un año inmediato posterior al uso del dinero se hacen revisiones de la cuenta, se hacen conciliaciones y donde hay inconsistencias se procede. En la historia, en los 10 años de historia de la FASPE, ha habido incluso demandas penales o denuncias penales en contra de autoridades estatales cuando han incumplido en la demostración o comprobación del gasto para los propósitos que fueron establecidos. Entonces, si estas prácticas ocurrieron, y por eso le digo que su reportaje es muy útil, porque nos ayuda a avanzar de manera directa en los elementos de sospecha donde pudiera haber una mala práctica de uso de los recursos. De todos modos son revisados periódicamente, pero nos ayuda a ir de manera más expedita a encontrar estas potenciales anomalías. Hoy ya no es válido que ningún estado utilice recursos de estos fondos o de estos acuerdos para el observatorio. Ya el no. observatorio dejó de existir el 1 de diciembre de 2018. Cualquier justificación de gasto en la que se haya invocado el OMENT es irregular. Así de simple. Muchísimas gracias, Gracias. subsecretario. Liliana Noble, Pulso Saludable. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gattel, la doctora Claudia Sheinbaum una vez más reitera que seguimos en color naranja, ya son 12 semanas, y yo le quisiera preguntar si estaba como la especulación de que podríamos avanzar a amarillo, y si seguimos en naranja, entonces, en mi entender, estamos en el riesgo de regresar a rojo. Esa sería mi pregunta para usted y para el doctor Ricardo Cortés. Doctor, se acercan las fiestas patrias y hay muchos estados en amarillo. Yo quisiera preguntarle cuál sería la recomendación específica para estos estados que pudieran pensar que amarillo es igual a verde
y no sé si no cumplen las recomendaciones que usted a continuación nos indique, pudiera correr el riesgo de que de amarillo suban a rojo, y entonces estamos en retroceso. Gracias. Gracias, Liliana. El caso que pregunta no es específico de la Ciudad de México. Las 32 entidades federativas tienen la posibilidad de regresar de niveles más bajos de riesgo a niveles más altos en términos de la evaluación o la estimación que se hace con el semáforo. El semáforo es un reflejo de la realidad, no al revés. El semáforo no establece la realidad, sino que la realidad epidémica se documenta y se estima con el mecanismo del semáforo. Si aumenta la intensidad epidémica, intensidad medida por estos 10 indicadores de transmisión, de mortalidad, de uso de los hospitales, entonces el semáforo cambiará de color hacia un color de mayor precaución en cualquier entidad federativa. No hay ninguna particularidad para la Ciudad de México. Quiero decir que en el caso de la Ciudad de México, como lo he señalado en repetidas ocasiones, es la zona, no solamente la ciudad, sino la zona metropolitana de la ciudad, es la zona de mayor complejidad de control epidémico por la realidad demográfica. Vive aquí, en esta zona centro del país, casi la cuarta parte de los habitantes del país. Hay una enorme conectividad, movilidad, entre al menos 7 estados que conforman lo que llamamos la megalópolis, y existe además una importante densidad poblacional. Es la zona más densa del país. Densidad quiere decir que el número de personas por kilómetro cuadrado es más grande que en otras partes del país. Y esto lo que ha llevado es a grandes complejidades en el uso de los distintos mecanismos de control epidémico, destacadamente el confinamiento o la jornada de sana distancia. Y felicitamos siempre a la doctora Claudia Sheinbaum y a su equipo de trabajo porque han hecho el más extenso programa de detección o prevención, detección, cuidado y resguardo desde hace más de, me parece que ya son 8 semanas. Y este programa ha permitido progreso en la detección de casos, su identificación oportuna, su derivación oportuna hacia centros de atención y también en cortar las cadenas de transmisión por el mecanismo de contención centrada en personas que hemos platicado extensamente y que está en vigor desde febrero como una indicación nacional. Nunca ha dejado de existir, pero la calidad de esa contención depende de los gobiernos estatales. Eso no debemos perderlo de vista nunca, porque todavía hay voces que dicen es que la estrategia del gobierno federal, la estrategia está perfectamente delineada. El problema es quién la ejecuta y qué tan bien la ejecuta. Yo felicito a la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo porque teniendo la zona más compleja de manejo epidémico han tenido las intervenciones más rigurosas que precisamente nos han permitido mantenernos en esta meseta. Es frustrante para todas y todos que sea tan prolongada, pero es la realidad. Si no tuviéramos esas intervenciones, quizá ya habríamos vuelto al semáforo rojo, ¿no? Entonces, en la medida en que cambie la realidad epidémica, cambiarán los semáforos. Muchas gracias. Liliana, sobre las fiestas patrias y los colores del semáforo, pues en realidad, independientemente del color del semáforo, el riesgo es moderado o es alto, no es bajo ni es nulo. Entonces, los gobiernos estatales han tomado ya decisiones para llevar a cabo fiestas patrias virtuales o de muy baja cantidad de personas, ¿no? Y esto debe llevarse a cabo así, dado que si apenas están llegando al nivel amarillo y es la primera vez que disminuyen el riesgo de alto a moderado, pues el riesgo de que se incremente al incrementar la actividad es existente. Por ejemplo, el estado de Jalisco, que en esta última estimación tiene un número total de sus 10 indicadores, de 16, que es el límite inferior del naranja, está más que listo probablemente para ser amarillo, y eso nos habla de que el gobierno del estado y la sociedad jalisciense ha respondido favorablemente y que el gobierno del estado ya puede estar, así como en su momento la jefa Sheinbaum tuvo
una etapa de transición porque ya se veía que cambiaba de rojo a naranja. Ahora el Estado de Jalisco está en esta transición para generar pláticas con empresariado para poder ir a transitar a su nivel amarillo. Entonces, las fiestas patrias hay que tenerlas de forma bastante apagadas ahorita en materia de personas, aglomeración de personas. Eso no nos quita la alegría de ser mexicanos, de festejar este 16 de septiembre, el júbilo de sentirnos orgullosos de nuestro país pero siempre salvaguardando la seguridad sanitaria de todas las personas. Muchas gracias, doctor Cordés. Pues son las 20 horas, ya queda pendiente Arturo, Juan Carlos, Héctor, Liz, para mañana. Muchas gracias, doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad. Gracias. Todavía no lo sé, sospecho que no, pero todavía no lo corro. ¿Ya está confirmado? No va a haber. Oficialmente entran en receso en los días patrios, 15 y 16 de septiembre, la conferencia vespertina COVID. Muchas gracias. Gracias. Se reanudan el día 17.